23 de enero de 2014. Una joven de 20 años se incorpora al tráfico cuando dos camiones la encierran. Hombres armados arrancan la puerta de su auto. En apenas 8 segundos, ella desaparece. Horas después, los secuestradores piden rescate. Su madre paga lo exigido y espera junto a un cementerio, tal como le indicaron, pero nadie aparece. Los captores se esfuman con el dinero y con su hija. Un año después, la madre encuentra los restos óseos de Karen en una fosa clandestina del cártel. La mayoría de los padres se derrumbarían, pero Miriam Rodríguez cambia por completo. Se corta el cabello, lo tiñe de rojo, fabrica identificaciones falsas, vigila heladerías durante semanas y se gana la confianza de las abuelas de los sospechosos. 1 a 1. Localiza a 10 integrantes de los Zetas, el cártel que destrozó la vida de su hija. Logra desarticular una célula de secuestro que las autoridades mexicanas nunca pudieron tocar. Pero el cártel tiene una regla inquebrantable: sangre por sangre. ¿Podrá sobrevivir? ¿Y cómo una abuela logró cazar asesinos del cártel a lo largo y ancho de México? Enero de 2014, San Fernando, México. Este pueblo de 57,000 habitantes se encuentra a unos 85 kilómetros de la frontera con Texas, en una región que los locales llaman la zona del silencio. No porque sea tranquila, sino porque nadie que presencia los negocios del cártel vuelve a hablar. Periodistas que hacen preguntas desaparecen de sus casas. Policías que no cooperan aparecen en zanjas. Autobuses enteros de pasajeros se esfuman sin que quede un solo sobreviviente que cuente lo ocurrido. 3 años antes del secuestro de Karen, las autoridades tropezaron con un horror que dio la vuelta al mundo. 193 cuerpos enterrados en 47 fosas comunes en el rancho La Hoya, a las afueras de la ciudad. Los Zetas, un cártel fundado por desertores de las Fuerzas Especiales de Élite de México, hombres entrenados en contrainsurgencia e interrogatorios, detenían autobuses de pasajeros en la carretera federal 101 y bajaban a los viajeros a punta de pistola. Violaban a las mujeres y luego las asesinaban. A los hombres les daban una opción: pelear entre ellos hasta la muerte con mazos. El ganador era reclutado como soldado raso del cártel. Los perdedores terminaban en fosas poco profundas. Más tarde, el jefe de policía de San Fernando y 16 de sus 25 agentes fueron arrestados como cómplices. Ayudaban a interceptar los autobuses y luego miraban hacia otro lado mientras masacraban a los pasajeros. En 2010, un año antes de que se descubrieran esas fosas, 72 migrantes centroamericanos fueron hallados ejecutados en otro rancho cercano, con disparos en la cabeza por negarse a trabajar como mulas de narcotráfico. Este es San Fernando. Aquí creció Karen Alejandra Cilines Rodríguez. Aquí decidió quedarse. En una noche de enero, Karen, de 20 años, conduce de regreso a casa desde el negocio de su madre, Rodeo Boots, donde ayudaba a vender ropa vaquera. Su hermano mayor, Luis, ya había huido a Ciudad Victoria para escapar de la violencia. Pero Karen se quedó para terminar sus estudios, apoyar el negocio familiar y permanecer cerca de la madre que la crió. Cuando se dispone a incorporarse al tráfico, 2 camionetas la acorralan en un cruce. Hombres armados irrumpen en su vehículo y se la llevan a toda velocidad. Conducen a Karen hasta la casa familiar. Su madre, Miriam, trabaja entre semana como niñera al otro lado de la frontera, en Texas, así que la vivienda está vacía. Los secuestradores atan a Karen y la dejan tirada en el suelo de la sala. Entonces ocurre un golpe de mala suerte. Llaman a la puerta. Es el mecánico que debía reparar el camión del tío de Karen. Los captores entran en pánico, los secuestran también y huyen en la noche con ambos rehenes. Cerca de la medianoche, el teléfono por fin suena. El corazón de Miriam se acelera, pero la voz al otro lado no es la de Karen. Es masculina, desconocida, fría como un tono de marcado. Tenemos a su hija. No vaya a la policía. Si quiere volver a ver a Karen con vida, hará exactamente lo que le digamos. La sangre de Miriam se congela. Se obliga a respirar y a escuchar. El hombre exige un rescate, una suma que vaciaría todos los ahorros de la familia y aún así no alcanzaría. Recita las instrucciones con la indiferencia de quien ha hecho esa llamada decenas de veces. Dejar el dinero en un punto señalado, ir sola y esperar nuevas órdenes. La llamada se corta, dejando a Miriam temblando en la sala silenciosa. La familia Rodríguez se moviliza para reunir el dinero. Venden muebles, joyas, incluso el camión que el padre necesita para trabajar. Cualquier cosa de valor que pueda convertirse en efectivo rápido. Piden un préstamo en el banco local. En San Fernando,
Los secuestros son tan comunes que los bancos ofrecen créditos especiales para rescates. Un servicio sombrío, promocionado como cualquier otro producto financiero. En pocos días, Miriam y su esposo logran juntar cada centavo del rescate. Siguen las instrucciones al pie de la letra. En una noche sin luna, dejan una bolsa llena de dinero junto a una clínica de salud abandonada en las afueras del pueblo. Luego esperan cerca de un cementerio, observando las lápidas en la oscuridad, rezando por una llamada. Esperan y esperan, pero el teléfono nunca vuelve a sonar. Amanece sobre el cementerio, todavía en silencio. Han hecho todo bien. Pagaron el rescate, obedecieron cada orden, y su hija sigue desaparecida. ¿Qué harías tú después? La mayoría de los padres se derrumbarían ante una impotencia así. Pero Miriam no. Miriam hace algo distinto, algo que ninguna otra familia en San Fernando había intentado. Exige una reunión cara a cara con el cártel. Para su sorpresa, aceptan. Se sienta con un joven delgado en el restaurante El Junior, en el pueblo. Lleva una radio colgada de cinturón, crepitando sin parar con voces que ella apenas distingue. Él insiste en que los Zetas no tienen a su hija. Probablemente fue otro grupo, dice encogiéndose de hombros, pero se ofrece a ayudar a localizar a Karen por una tarifa de $2,000. Miriam paga. No tiene otra opción. Durante la conversación, capta algo entre la estática. Alguien menciona un nombre. Samá. Una semana después, Samá deja de contestar el teléfono. Aparecen otros llamados, personas que dicen ser los verdaderos secuestradores. Solo necesitan un poco más de dinero. $500 y Karen será liberada. La familia paga, aunque ya duda que sirva de algo. Llegan más llamadas, más pagos. Cada vez, la esperanza se enciende brevemente antes de apagarse. Finalmente, las llamadas cesan por completo. El silencio que sigue es el sonido más ensordecedor que Miriam ha escuchado en su vida. Con esa única pista, Samá acude a la comisaría local y exige respuestas. Los oficiales escuchan, llenan formularios con el mismo entusiasmo que si hicieran una declaración de impuestos y se encogen de hombros. En San Fernando, la ley es una ilusión, sin recursos, superada en armas y profundamente infiltrada por informantes del cártel. Pedirle a la policía que investigue a los Zetas es como pedirle al zorro que cuide el gallinero. Una tarde sofocante, casi un año después de la desaparición de Karen, Miriam conduce su vieja camioneta hasta un rancho abandonado en las afueras del pueblo. Es un sitio conocido para deshacerse de cuerpos, uno de tantos campos de muerte repartidos por Tamaulipas, donde nadie se atreve a preguntar por las fosas poco profundas que marcan la tierra. Siguiendo un rumor susurrado por un vecino, Miriam revisa el suelo y los matorrales, empapada en sudor. Entonces lo ve, medio enterrado en el polvo, atrapado en un arbusto espinoso, desteñido por el sol y la lluvia, un pañuelo morado. Sus manos temblorosas reconocen la tela al instante. Ella misma se lo compró a Karen en un mercado de Matamoros 2 navidades atrás. La última chispa de esperanza de Miriam se apaga. Cae de rodillas en la tierra de ese rancho desolado, apretando el pañuelo contra su pecho. Y algo esencial cambia dentro de ella. La madre ingenua que confiaba en el sistema, que creía que pagar rescates y presentar denuncias devolvería a su hija a casa, deja de existir. En su lugar queda alguien que ya no tiene nada que perder. Esa noche, Miriam sienta a su hija mayor, a Elia, en la cocina. Karen no va a volver. Voy a encontrar a cada una de las personas que le hicieron esto. Y a Elia ve como algo se endurece en el rostro de su madre. El dolor se convierte en determinación. La desesperación se transforma en propósito. La mujer que tiene delante no es la misma que atendió aquella llamada telefónica en Texas. Esa madre ya no existe. Esta otra tiene una misión. ¿Cómo empieza una abuela de 56 años a infiltrarse en una organización que ha corrompido toda una región? ¿Y qué sucede cuando el cártel se da cuenta de que alguien está eliminando a sus hombres uno por uno? Miriam Rodríguez no se parece en nada a lo que uno imagina como una detective. Cabello canoso, manos curtidas, el trato amable de una abuela. Precisamente ahí radica su ventaja. En las semanas posteriores a encontrar el pañuelo de Karen, esta madre devastada se reinventa por completo. Se convierte en una operativa encubierta impulsada por la rabia y la pérdida. Se corta el cabello largo y oscuro casi al ras y lo tiñe de un rojo intenso, como de camión de bomberos. El cambio es tan radical que los vecinos pasan junto a ella en la calle sin reconocerla. Cada mañana se observa en el espejo del baño, ensayando nuevas identidades, la voluntaria amable del centro de salud,
la empadronadora conversadora, la devota señora de iglesia que recoge donaciones para los pobres. Será quien haga falta para alcanzar a su presa. Pronto comienzan a circular rumores en el bajo mundo de San Fernando sobre una figura misteriosa. Una mujer que aparece haciendo preguntas inocentes y luego desaparece antes de que alguien pueda seguirle el rastro. La llaman la Camelona, el camaleón. Su primer objetivo es evidente. Samá, el nombre que escuchó por la radio durante aquella reunión. Posiblemente el cerebro que coordinó el secuestro y la muerte de Karen. Así que empieza a investigar. Pasa horas encorvada frente a su vieja computadora de escritorio, revisando perfiles de Facebook de personas vinculadas al cártel, comparando fotografías con la descripción fragmentada que conserva en la memoria. Tras semanas de trabajo detectivesco digital, encuentra algo, la foto de perfil de un joven con uniforme de heladería, abrazando a una novia sonriente. El nombre de perfil es distinto, pero Miriam reconoce esos ojos. Es él. Además, el logo del local pertenece a una cadena ubicada en Ciudad Victoria, la capital del estado, a unas 2 horas de distancia. Miriam viaja sola hasta Ciudad Victoria y comienza a vigilar la heladería. Durante semanas, estaciona su vieja camioneta frente al local. Una mujer de 56 años, con binoculares y un termo de café frío, esperando que su objetivo aparezca. El tedio es insoportable, pero al final, la paciencia da frutos. Una tarde, Samá aparece, reuniéndose con su novia al terminar su turno. El estómago de Miriam se encoge, pero obliga a sus manos a no temblar. Lo sigue a prudente distancia, trazando el recorrido de Samá hasta una pequeña casa rentada en una tranquila zona residencial. A la mañana siguiente, actúa. Saca una vieja credencial del Ministerio de Salud de años atrás. Con una blusa blanca bien planchada y un portapapeles de apariencia oficial, se convierte en María, una funcionaria de salud que realiza controles rutinarios de vigilancia sanitaria. Bajo el sol abrasador, toca puerta tras puerta haciendo preguntas inofensivas. ¿Su familia tiene las vacunas al día? ¿Alguien ha tenido fiebre recientemente? Charla aburrida. El tipo de conversación que la gente quiere terminar rápido, pero cada respuesta va completando su mapa. En cuestión de horas, llega a los vecinos de Samá. Hablan sin reservas del joven y su pareja, de sus horarios extraños, del uniforme de heladería de ella y de un sedán rojo que suele recogerlos cerca de la medianoche. Antes del mediodía, Miriam ya tiene el nombre completo de Samá, sus rutinas y la placa del automóvil. Con información sólida en mano, se dirige directamente a la policía. Esta vez no acepta evasivas. Escala el caso a instancias federales y logra dar con un investigador comprensivo, sorprendido por la calidad del trabajo de inteligencia. Se convierte en un aliado inesperado. Con apoyo federal, se emite una orden de arresto contra Samá. Un equipo táctico irrumpe en su casa, pero él ya no está. Alguien lo alertó. Aún así, Miriam no se rinde. 6 meses después, durante el Día de la Independencia de México, su hijo Luis reconoce a Samá en un mercado callejero de San Fernando. Con las manos temblorosas, llama a su madre. En menos de una hora, la policía detiene a Samá. Durante el interrogatorio, Samá se quiebra. Revela nombres, direcciones, apodos, todo lo que recuerda de sus cómplices. La vendetta de Miriam se convierte en una guerra abierta. Cuando Samá termina de hablar, ella ya tiene 9 nuevos objetivos. Tacha su nombre con un trazo firme de tinta roja. 1 menos. Quedan 9. Pero con cada captura, el cártel se acerca un poco más a descubrir quién los está cazando. ¿Cuánto tiempo puede permanecer invisible una abuela solitaria antes de que alguien entienda quién está desmantelando su operación? Durante los siguientes 18 meses, Miriam persigue los nombres restantes como un depredador acechando en un abrevadero. Es meticulosa, valiente y sorprendentemente amable en sus engaños. A esas alturas, domina la ingeniería social, el arte de inducir a otros a revelar información que no deberían compartir. ¿Necesita ubicar una casa de seguridad del cártel? Se hace pasar por funcionaria electoral que actualiza el padrón de votantes. Llama a cada puerta hasta que alguien menciona a los hombres extraños de la cuadra. Uno a uno, los fugitivos caen. Algunos de los asesinos de Karen huyen a pueblos lejanos, convencidos de que la distancia equivale a protección. Miriam lo sigue igual. El sospechoso número 3, el conductor que llevó a Karen hacia su muerte, se refugia en un rancho aislado en la zona de matorrales. Miriam conduce sola hasta allí. Se detiene acostado de camino, abre el capó y finge una avería por sobrecalentamiento. Detiene a trabajadores que pasan,
Hace preguntas inocentes sobre la zona. En pocas horas, los chismes locales le entregan la ubicación exacta del conductor. Días después, la policía lo arresta. El hombre no puede creerlo cuando le dicen que fue una abuela quien los guió hasta su escondite. El sospechoso número 4 intenta desaparecer por completo. Duerme en el ático de su madrina, usando un nombre falso, convencido de que nadie podría rastrearlo a través de vínculos familiares tan lejanos. Pero Miriam identifica a la madrina mediante un paciente cruce de perfiles en redes sociales. Empieza a colaborar como voluntaria en la Iglesia de la Mujer, asistiendo cada domingo, ayudando a acomodar sillas para la misa y llevando empanadas caseras. Con el paso de las semanas, obtiene detalles sobre un sobrino misterioso que apareció recientemente y casi no sale durante el día. Esa información llega a manos de la Policía Federal. A la semana siguiente, los agentes sacan al hombre esposado durante un operativo nocturno. A medida que las detenciones se acumulan, la dinámica cambia. Los cazadores pasan a ser los cazados. Imaginen los murmullos en las cantinas de Tamaulipas. Sicarios curtidos intercambiando rumores nerviosos sobre una abuela detective que los va atrapando uno por uno. Al principio quizás se rieron, pero las risas se apagan cuando un contacto tras otro desaparece bajo custodia federal. Para finales de 2016, Miriam ha contribuido a capturar a 9 de los 10 nombres de su lista. 9. Su pequeña cocina parece el centro de mando de una fuerza especial. Las paredes cubiertas de mapas dibujados a mano, fotos policiales marcadas con X rojas y fichas unidas con hilo que muestran relaciones que la policía jamás analizó. Una operación de investigación digna de una agencia federal, construida por una madre con apenas educación primaria. Su éxito no está exento de momentos críticos. Una noche, uno de sus disfraces casi falla de forma catastrófica. Haciéndose pasar por encuestadora que realiza un sondeo local, toca la puerta de un familiar de un sospechoso. La puerta se abre y se encuentra cara a cara con el propio sospechoso. Cada instinto le grita que huya. En cambio, fuerza una sonrisa amable y empieza a hacer preguntas sobre el alcalde, con el corazón desbocado. El asesino no la reconoce. Para él, solo es una mujer molesta con portapapeles. Incluso se queja de los baches de la calle. Miriam asiente con comprensión. Toma notas, agradece y se aleja con las piernas temblando. Una semana después, ese mismo hombre es rodeado por agentes federales mientras almuerza. Un sicario sanguinario cae porque quiso desahogarse sobre baches con la madre de su víctima. Cada vez que Miriam sale de casa disfrazada y armada, sabe que podría ser superada en segundos. Los Zetas están acostumbrados a sembrar terror. Y ahí va esta abuela de poco más de metro y medio rompiendo todas sus reglas. Pero ella ya dejó atrás el miedo. Después de la muerte de Karen, ¿qué más podrían arrebatarle? Se mueve con la serenidad de quien ya sobrevivió a lo peor. A comienzos de 2017, solo queda un objetivo. El último nombre de la lista de Miriam. Es joven, apenas tiene 20 años, pero estuvo presente la noche en que se llevaron a Karen. Tal vez fue quien apretó el gatillo. Durante 3 años ha esquivado la captura, mientras sus socios caían. Debe sentirse invencible, o paranoico. Miriam lo ha guardado para el final. Pero cuando lo enfrente, ¿será suficiente la justicia, o su cruzada le costará algo que no anticipó? Primavera de 2017. 3 años de persecución llegan a su clímax en una sola tarde. Miriam recibe información de que su último fugitivo ha regresado a San Fernando, oculto bajo un alias. La arrogancia es descomunal. Cree que puede caminar por su pueblo como si nada hubiera pasado. Miriam carga su pistola y sale. Esto termina hoy. Lo encuentra en la plaza central, a plena luz del día, vendiendo rosas desde un balde, mezclado entre la multitud. Miriam se acerca fingiendo curiosear, como si solo estuviera mirando. Disimuladamente confirma que la cicatriz en su mano coincide con la fotografía que tiene. Y coincide. El joven asesino levanta la vista y sus ojos se cruzan con los de ella. El reconocimiento le golpea el rostro como una ola. Arroja las rosas y sale corriendo, empujando a los compradores a su paso. La abuela de 56 años arranca en una carrera explosiva. La gente se aparta mientras ella avanza con fuerza entre la multitud. Él vuelca un carrito de frutas. Ella salta sobre las naranjas que ruedan sin perder el ritmo. En un último impulso, lo alcanza por la camisa y lo lanza contra el suelo. Ambos ruedan sobre el cemento caliente hasta que Miriam lo inmoviliza, presionando el cañón de la pistola contra su cuello. No te muevas, ni un solo centímetro. El sicario del cártel,
Un hombre adulto acostumbrado a matar sin piedad gime con la mejilla aplastada contra el pavimento. No se atreve a buscar el cuchillo que lleva en la cintura. En cuestión de minutos, llegan los agentes y esposan al último de los secuestradores de Karen. Se acabó. Contra toda probabilidad, Miriam logra lo que las fuerzas del orden no pudieron. 10 miembros del cártel neutralizados. En el pueblo, su nombre se pronuncia con respeto. La mujer callada de la tienda de botas se convierte en heroína, pero la victoria también arrastra sombras. Su cruzada humilló a los Zetas. Ella conoce bien su ley, ojo por ojo. Los hombres que ayudó a encarcelar tienen aliados fuera. Cuando se acerca el verano, varios se fugan en una audaz evasión carcelaria. Luego comienzan los rumores. Uno de los prófugos ha jurado matar a la mujer que destruyó su célula. Miriam empieza a dormir con la pistola bajo la almohada. Ruega al gobierno por protección y le envían una patrulla que pasa de vez en cuando, un gesto simbólico sin peso real. Miriam se niega a vivir dominada por el miedo. Refuerza las puertas, instala luces con sensores de movimiento y se mantiene alerta mientras cuida el memorial de Karen al costado de la carretera. Los vecinos la ven caminar de un lado a otro cada noche. Siempre vigilante, se ha convertido al mismo tiempo en cazadora y señuelo, desafiando al cártel a dar el siguiente paso. En su cuaderno, los 10 nombres están tachados con tinta roja. En el margen aparece una nueva anotación, escrita a lápiz, el que siga. 10 de mayo de 2017. Día de la Madre en México. Una fecha cargada de significado en un país donde las madres marchan por las calles con fotografías de hijos desaparecidos en manos del cártel, donde organizaciones enteras de mujeres en duelo se han formado para buscar a sus hijos e hijas en fosas clandestinas. Miriam aún lleva el yeso en el pie fracturado y se desplaza con dificultad apoyándose en muletas de aluminio. Se lo rompió un mes antes, persiguiendo su último objetivo. El hueso no ha terminado de sanar. Ella tampoco. Ha vuelto a quedarse con su esposo separado, en la pequeña casa color naranja de una tranquila calle residencial. La misma casa donde Karen vivía entre semana. La misma donde los secuestradores ataron a su hija en el suelo de la sala, más de 3 años atrás. Cada habitación está cargada de recuerdos. La cocina donde Karen ayudaba a preparar la cena. La sala donde se la llevaron. La calle exterior donde Miriam la vio marcharse por última vez. A las 10:21 de la noche, Miriam se detiene junto a Bordillo y estaciona. El barrio está a oscuras. Las farolas proyectan débiles charcos amarillos sobre aceras vacías. No hay ninguna patrulla cerca. La protección gubernamental que solicitó nunca se convirtió en algo concreto. Sale del auto con torpeza, las muletas se enganchan en el marco de la puerta y comienza a avanzar hacia la entrada de la casa. Solo faltan unos pasos más. Está cansada. Ha sido un día de la madre largo, sin su hija menor. De repente, una camioneta Nissan blanca se desliza en silencio detrás de ella, sin encender las luces. 13 disparos rompen la quietud. Los atacantes huyen antes de que su cuerpo toque el suelo, los neumáticos chirriando en la noche. Su esposo, que está dentro viendo televisión, escucha las detonaciones atravesar las paredes como si el mundo se partiera en dos. Sale corriendo y encuentra a Miriam boca abajo en la calle, con un charco oscuro extendiéndose bajo su cuerpo. Las muletas yacen esparcidas sobre el cemento. Una de sus manos está dentro del bolso, los dedos aún aferrados a la empuñadura de la pistola. Murió intentando alcanzar el arma que cargó durante 3 años. Murió luchando hasta el final. Murió en el Día de la Madre, la poesía más cruel que el cártel pudo escribir. Un mensaje dirigido a cada madre de Tamaulipas que pensara en seguir su ejemplo. Meses después, las autoridades arrestan a 2 sospechosos. Ambos habían escapado en la fuga de marzo. Un tercero muere en un enfrentamiento con la policía. Pero quienes ordenaron el asesinato, los líderes del cártel, que temían más el activismo de Miriam que a la justicia, permanecen ocultos en las sombras. En San Fernando, hay preguntas demasiado peligrosas para formular. La ciudad la honra con una placa de bronce en la plaza central. Su hijo Luis asume el liderazgo del colectivo que ella fundó. El colectivo de personas desaparecidas de San Fernando, una organización de 600 familias que buscan juntas a sus seres queridos. Durante un tiempo, la gente recupera la esperanza. Encuentran indignación en su muerte y valentía en su ejemplo. En junio de 2017, un mes después del asesinato de Miriam, las autoridades de Veracruz, basándose en información que ella proporcionó antes de morir, arrestan a otra sospechosa vinculada al secuestro de Karen.
Esta mujer había golpeado personalmente a Karen durante su cautiverio, colgándola y usándola como saco de boxeo. Miriam también la había encontrado. Incluso desde la tumba, seguía cazando. Desde 2007, cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles, más de 100,000 personas han desaparecido en México. La tasa de condenas por secuestro ronda apenas el 5%, lo que significa que 95 de cada 100 secuestradores no enfrentan consecuencias. En esta aritmética de la impunidad, Miriam Rodríguez logró algo casi imposible. Justicia arrancada nombre por nombre, disfraz tras disfraz, por una madre que se negó a aceptar el silencio como respuesta. El precio fue su vida, pero la prueba permanece. Las personas comunes pueden sacudir los cimientos del poder, incluso cuando ese poder no responde a ninguna ley. Si quieres conocer otro caso de personas comunes con historias extraordinarias, mire el video que aparece en pantalla. 23 de enero de 2014. Una joven de 20 años se incorpora al tráfico cuando dos camiones la encierran. Hombres armados arrancan la puerta de su auto. En 8 segundos, desaparece. Los secuestradores exigen un rescate. Su madre paga y espera junto a un cementerio, tal como le indicaron, pero nadie llega. Los captores se esfuman con el dinero y con su hija. Un año después, encuentra los restos óseos de Karen en una fosa común del cártel. La mayoría de los padres se derrumbarían, pero Miriam Rodríguez se transforma. Se corta el cabello, lo tiñe de rojo, fabrica identificaciones falsas, vigila heladerías durante semanas y se gana la confianza de las abuelas de los sospechosos. Uno a uno, localiza a 10 integrantes de los Zetas, el cártel que destrozó la vida de su hija. Desmantela una célula de secuestro que las autoridades mexicanas nunca lograron tocar. Pero el cártel se rige por una ley implacable, sangre por sangre. ¿Podrá sobrevivir? ¿Y cómo una abuela logró perseguir asesinos del cártel a lo largo de México? Enero de 2014, San Fernando, México. Este pueblo de 57,000 habitantes se encuentra a unos 85 kilómetros de la frontera con Texas, en una región que los locales conocen como la zona del silencio. No porque sea tranquila, sino porque nadie que presencia los negocios del cártel vuelve a hablar. Periodistas que hacen preguntas desaparecen de sus hogares. Policías que se niegan a cooperar aparecen muertos en zanjas. Autobuses completos de pasajeros se esfuman sin dejar un solo sobreviviente que pueda contar lo ocurrido. 3 años antes del secuestro de Karen, las autoridades se toparon con un horror que dio la vuelta al mundo. 193 cuerpos enterrados en 47 fosas clandestinas en el rancho La Hoya, a las afueras de la ciudad. Los Zetas, un cártel fundado por desertores de las Fuerzas Especiales de Élite de México, hombres entrenados en contrainsurgencia e interrogatorios, detenían autobuses de pasajeros en la carretera federal 101 y bajaban a los viajeros a punta de fusil. Violaban a las mujeres y luego las asesinaban. A los hombres les ofrecían una opción: enfrentarse entre ellos hasta la muerte con mazos. El vencedor era reclutado como soldado del cártel. Los perdedores terminaban en fosas poco profundas. Más tarde, el jefe de policía de San Fernando y 16 de sus 25 agentes fueron arrestados como cómplices. Habían ayudado a interceptar los autobuses y luego fingían no ver mientras los pasajeros eran masacrados. En 2010, un año antes del hallazgo de esas fosas, 72 migrantes centroamericanos fueron encontrados ejecutados en otro rancho cercano, con disparos en la cabeza por negarse a trabajar como mulas de narcotráfico. Este es San Fernando. Aquí creció Karen Alejandra Silines Rodríguez. Aquí decidió quedarse. En una noche de enero, Karen, de 20 años, conduce de regreso a casa desde el negocio de su madre, Rodeo Boots, donde ayudaba a vender ropa vaquera. Su hermano mayor, Luis, ya había huido a Ciudad Victoria para escapar de la violencia. Pero Karen se quedó para terminar sus estudios, apoyar el negocio familiar y permanecer cerca de la madre que la crió. Cuando se dispone a incorporarse al tráfico, 2 camionetas la encierran en un cruce. Hombres armados irrumpen en su vehículo y se la llevan a toda velocidad. Llevan a Karen hasta la casa familiar. Su madre, Miriam, trabaja como niñera al otro lado de la frontera, en Texas, durante la semana, por lo que la vivienda está vacía. Los secuestradores atan a Karen y la dejan tirada en el suelo de la sala. Entonces ocurre un golpe de mala suerte. Llaman a la puerta. Es el mecánico que debía reparar el camión del tío de Karen. Los captores entran en pánico, los secuestran también y huyen en la noche con ambos rehenes. Cerca de la medianoche, el teléfono finalmente suena. El corazón de Miriam se acelera.
pero la voz al otro lado no es la de Karen. Es masculina, desconocida, plana como un tono demarcado. Tenemos a su hija. No vaya a la policía. Si quiere volver a ver a Karen con vida, hará exactamente lo que le digamos. La sangre de Miriam se congela. Se obliga a respirar y a escuchar. El hombre exige un rescate, una suma que consumiría cada peso que la familia posee y más. Enumera las instrucciones con la indiferencia de quien ha hecho esa llamada innumerables veces. Dejar el dinero en un punto específico, ir sola y esperar nuevas indicaciones. La llamada se corta, dejando a Miriam temblando en la sala silenciosa. La familia Rodríguez apresura a reunir el dinero. Venden muebles, joyas, incluso el camión que el padre necesita para trabajar. Cualquier objeto de valor que pueda convertirse rápidamente en efectivo. Solicitan un préstamo en el banco local. En San Fernando, los secuestros son tan frecuentes que los bancos ofrecen créditos especiales para rescates. Un servicio sombrío, anunciado como cualquier otro producto financiero. En pocos días, Miriam y su esposo logran juntar hasta el último centavo del rescate. Siguen las instrucciones al pie de la letra. En una noche sin luna, dejan una bolsa llena de dinero junto a una clínica de salud abandonada en las afueras del pueblo. Luego esperan cerca de un cementerio, observando las lápidas en la oscuridad, rezando por una llamada. Esperan y esperan, pero el teléfono nunca vuelve a sonar. Amanece sobre el cementerio, todavía en silencio. Han hecho todo bien. Pagaron el rescate, obedecieron cada orden, y su hija sigue desaparecida. ¿Qué harías después? La mayoría de los padres se derrumbarían ante una impotencia así. Pero Miriam se niega. Miriam hace algo distinto, algo que ninguna otra familia en San Fernando había intentado. Exige una reunión cara a cara con el cártel. Para su sorpresa, aceptan. Se sienta con un joven delgado en el restaurante El Junior, en el pueblo. Lleva una radio colgada del cinturón, crepitando constantemente con voces que ella apenas distingue. Él insiste en que los Zetas no tienen a su hija. Probablemente fue otro grupo, dicen cogiéndose de hombros, pero se ofrece a ayudar a localizar a Karen por $2,000. Miriam paga. No tiene otra alternativa. Durante la conversación, capta algo entre la estática. Alguien pronuncia un nombre. Samá. Una semana después, Samá deja de responder el teléfono. Surgen otras llamadas, personas que aseguran ser los verdaderos secuestradores. Solo necesitan un poco más de dinero. $500 y Karen será liberada. La familia paga, aunque ya duda que sirva de algo. Llegan más llamadas, más pagos. Cada vez, la esperanza se enciende por un instante antes de apagarse. Finalmente, las llamadas cesan por completo. El silencio que sigue es el sonido más fuerte que Miriam ha experimentado en su vida. Con esa única pista, Samá acude a la comisaría local y exige respuestas. Los agentes escuchan, rellenan formularios con el mismo entusiasmo que quien presenta una declaración de impuestos y se encogen de hombros. En San Fernando, la ley es una sombra, sin recursos, superada en armas y profundamente infiltrada por informantes del cártel. Pedirle a la policía que investigue a los Zetas es como pedirle al zorro que cuide el gallinero. Una tarde sofocante, casi un año después de la desaparición de Karen, Miriam conduce su vieja camioneta hasta un rancho abandonado en las afueras del pueblo. Es un sitio conocido para deshacerse de cuerpos, uno de tantos campos de muerte repartidos por Tamaulipas, donde nadie se atreve a preguntar por las fosas poco profundas que marcan la tierra. Siguiendo un rumor susurrado por un vecino, Miriam revisa el suelo y los matorrales, empapada en sudor. Entonces lo ve, medio enterrado en el polvo, atrapado en un arbusto espinoso, desteñido por el sol y la lluvia, un pañuelo morado. Los dedos temblorosos de Miriam reconocen la tela al instante. Ella misma se lo compró a Karen en un mercado de Matamoros 2 navidades atrás. La última chispa de esperanza se apaga. Miriam cae de rodillas en la tierra de ese rancho desolado, apretando el pañuelo contra su pecho. Y algo esencial cambia dentro de ella. La madre ingenua que confiaba en el sistema, que creía que pagar rescates y presentar denuncias bastaría para traer a su hija de vuelta, ya no existe. Esa mujer desaparece. En su lugar, queda alguien arrodillado ante el dolor, alguien que ya no tiene nada que perder. Esa misma noche, Miriam se sienta con su hija mayor, Aelia, en la cocina. Karen no va a regresar. Voy a encontrar a cada una de las personas que le hicieron esto. Y Aelia ve cómo algo profundo se transforma en el rostro de su madre. El duelo se endurece y se convierte en determinación.
La desesperanza muta en propósito. La mujer que tiene delante no es la misma que contestó aquella llamada telefónica en Texas. Esa madre quedó atrás. Esta otra tiene una misión. ¿Cómo puede una abuela de 56 años empezar siquiera a infiltrarse en una organización que ha corrompido toda una región? ¿Y qué ocurre cuando el cártel se da cuenta de que alguien está eliminando a sus hombres uno por uno? Miriam Rodríguez no encaja en la imagen típica de una detective. Cabello canoso, manos curtidas, la apariencia amable de una abuela. Justamente ahí reside su ventaja. En las semanas posteriores al hallazgo de pañuelo de Karen, esta madre devastada se reconstruye en algo distinto. Una operadora encubierta impulsada por la rabia y la pérdida. Se corta el cabello largo y oscuro casi al ras y lo tiñe de un rojo intenso, como de camión de bomberos. El cambio es tan radical que los vecinos pasan a su lado sin reconocerla. Cada mañana se observa en el espejo del baño y ensaya nuevas identidades: la voluntaria amable del centro de salud, la empadronadora parlanchina, la devota señora de iglesia que recolecta donaciones para los pobres. Será quien haga falta para alcanzar a su presa. Pronto empiezan a circular rumores en el submundo de San Fernando sobre una figura misteriosa. Una mujer que aparece haciendo preguntas inocentes y luego se esfuma sin dejar rastro. La llaman la camelona, la camaleona. Su primer objetivo es evidente: Samá, el nombre que escuchó por la radio durante aquella reunión. Posiblemente el cerebro que coordinó el secuestro y la muerte de Karen. Así que comienza a investigar. Pasa horas encorvada frente a su vieja computadora de escritorio, revisando perfiles de Facebook de presuntos afiliados al cártel, comparando fotografías con la descripción fragmentaria que guarda en la memoria. Tras semanas de rastreo digital, encuentra algo: la foto de perfil de un joven con uniforme de heladería, abrazando a una novia sonriente. El nombre de la cuenta es distinto, pero Miriam reconoce los ojos. Es él. Y el logo del local pertenece a una cadena ubicada en Ciudad Victoria, la capital del estado, a 2 horas de distancia. Miriam conduce sola hasta Ciudad Victoria y monta vigilancia frente a esa heladería. Durante semanas, estaciona su vieja camioneta al otro lado de la calle. Una mujer de 56 años con binoculares y un termo de café frío, esperando a que aparezca su objetivo. El tedio es insoportable, pero al final, la paciencia da frutos. Una tarde, Samá aparece para encontrarse con su novia al salir del trabajo. El estómago de Miriam se encoge, pero obliga a sus manos a permanecer firmes. Lo sigue a distancia, marcando el recorrido hasta una pequeña casa rentada en una calle residencial tranquila. A la mañana siguiente, actúa. Busca una antigua credencial del Ministerio de Salud de años atrás. Con una blusa blanca bien planchada y un portapapeles convincente en la mano, se convierte en María, una funcionaria de salud que realiza un control rutinario de enfermedades. Bajo el sol abrasador, va de puerta en puerta haciendo preguntas inofensivas. ¿Su familia tiene las vacunas al día? ¿Alguien con fiebre reciente? Charla trivial, de la que la gente quiere salir rápido. Pero cada respuesta va completando su mapa. En pocas horas llega a los vecinos de Samá. Hablan sin reservas del joven y su pareja, de sus horarios extraños, del uniforme de heladería y de un sedán rojo que pasa a recogerlos cerca de la medianoche. Al mediodía, Miriam ya tiene el nombre completo de Samá, sus rutinas y la matrícula del vehículo. Con información real en las manos, se dirige directamente a la policía. Pero esta vez no acepta evasivas. Escala el caso hasta instancias federales y encuentra a un investigador empático, sorprendido por la calidad del trabajo de inteligencia. Contra todo pronóstico, se convierte en su aliado. Con respaldo federal, se emite una orden de arresto contra Samá. Un equipo táctico irrumpe en su casa, pero él ya no está. Alguien lo alertó. Aún así, Miriam no se rinde. 6 meses después, durante las celebraciones del Día de la Independencia, su hijo Luis reconoce a Samá en un mercado callejero de San Fernando. Con las manos temblorosas, llama a su madre. La policía lo detiene en menos de 1 hora. Bajo interrogatorio, Samá se quiebra. Entrega nombres, direcciones, apodos, todo cómplice que logra recordar. La venganza de Miriam se convierte en una ofensiva total. Cuando Samá termina de hablar, ella tiene 9 nuevos objetivos. Tacha su nombre con un trazo rojo firme. 1 menos, 9 por delante. Pero con cada arresto, el cártel se acerca un poco más a descubrir quién los está cazando. ¿Cuánto tiempo puede permanecer invisible una abuela solitaria antes de que alguien note quién está desmantelando su estructura?
Durante los siguientes 18 meses, Miriam acecha los nombres restantes como un depredador en un abrevadero. Es meticulosa, valiente y sorprendentemente alegre en sus engaños. A estas alturas, domina la ingeniería social, el arte de inducir a otros a revelar información que no deberían. ¿Necesita ubicar una casa de seguridad? Se hace pasar por funcionaria electoral realizando registros de votantes. Toca cada puerta hasta que alguien menciona a los hombres extraños de la cuadra. Uno a uno, los fugitivos caen. Algunos de los asesinos de Karen huyen a pueblos lejanos, convencidos de que la distancia equivale a seguridad. Pero Miriam lo sigue igual. El sospechoso número 3, el conductor que llevó a Karen hacia su muerte, se refugia en un rancho remoto entre matorrales. Miriam conduce hasta allí sola. Se orilla, levanta el capó y finge una avería por sobrecalentamiento. Hace señas a los trabajadores que pasan y pregunta con aparente inocencia por la zona. En pocas horas, el rumor local le entrega la ubicación exacta del fugitivo. Días después, la policía lo arresta. El hombre no puede creer que una abuela haya guiado a las autoridades hasta su escondite. El sospechoso número 4 intenta desaparecer por completo. Duerme en el ático de su madrina, bajo un nombre falso, convencido de que nadie lo rastrearía a través de vínculos familiares tan lejanos. Pero Miriam identifica a la madrina mediante un paciente cruce de perfiles en redes sociales. Comienza a colaborar como voluntaria en la Iglesia de la Mujer. Asiste cada domingo, ayuda a acomodar sillas y lleva empanadas caseras. Con el paso de las semanas, obtiene detalles sobre un sobrino misterioso que apareció recientemente y casi nunca sale de día. Esa información llega a manos de la Policía Federal. La semana siguiente, agentes lo sacan esposado durante un operativo nocturno. A medida que se acumulan las detenciones, la dinámica cambia. Los cazadores pasan a ser los cazados. Imaginen los murmullos en las cantinas de Tamaulipas. Sicarios endurecidos intercambiando rumores sobre una abuela detective que los va eliminando uno a uno. Tal vez al principio se rieron, pero la risa se apaga cuando un conocido tras otro desaparece bajo custodia federal. Para finales de 2016, Miriam ha ayudado a capturar a 9 de los 10 nombres de su lista. 9. Su pequeña cocina parece el centro de mando de una fuerza especial. Paredes cubiertas de mapas dibujados a mano, fotografías marcadas con X rojas, tarjetas unidas con hilos que revelan relaciones que la policía nunca analizó. Una operación de investigación digna de una agencia federal, creada por una madre con educación primaria. El éxito no llega sin momentos de peligro. Una noche, uno de sus disfraces está a punto de fracasar de forma desastrosa. Haciéndose pasar por encuestadora, toca la puerta de un familiar de un sospechoso. La puerta se abre y se encuentra cara a cara con el propio objetivo. Todo su instinto le grita que huya. En lugar de eso, fuerza una sonrisa educada y comienza a hacer preguntas sobre el alcalde local, con el corazón desbocado. El asesino no la reconoce. Para él, solo es una mujer molesta con portapapeles. Incluso se queja de los baches en la calle. Miriam asiente con comprensión, anota, agradece y se aleja con las piernas temblando. Una semana después, ese mismo hombre es rodeado por agentes federales durante el almuerzo. Un sicario implacable cae porque quiso quejarse de los baches con la madre de su víctima. Cada vez que Miriam sale de casa con un disfraz y una pistola, sabe que podrían superarla en armas en cuestión de segundos. Los Zetas están acostumbrados a sembrar terror. Y ahí va esta abuela de metro y medio rompiendo sus reglas. Pero el miedo quedó atrás. Después de la muerte de Karen, ¿qué más podrían arrebatarle? Se mueve con la serenidad de quien ya sobrevivió a lo peor. A comienzos de 2017, solo queda un objetivo. El último nombre en la lista de Miriam. Es joven, apenas tiene 20 años, pero estuvo allí la noche en que se llevaron a Karen. Puede que haya sido quien apretó el gatillo. Durante 3 años logró evadir la captura mientras los demás caían. Tal vez se siente invencible. O paranoico. Miriam lo guardó para el final. Pero cuando lo enfrente, bastará la justicia o su cruzada le costará algo que no anticipó. 3 años de persecución culminan en una sola tarde. Miriam recibe el aviso de que su último fugitivo ha regresado a San Fernando, escondiéndose bajo un alias. La arrogancia es insultante. Cree que puede caminar por su pueblo como si nada hubiera pasado. Miriam carga su pistola y sale. Esto termina hoy. Lo encuentra en la plaza central, a plena luz del día, vendiendo rosas desde un balde, mezclado entre la gente. Miriam se acerca fingiendo interés. Confirma que la cicatriz en su mano coincide con la fotografía. Y coincide.
El joven asesino levanta la vista y cruza su mirada con la de ella. El reconocimiento lo golpea de lleno. Lanza las rosas y echa a correr, empujando a los compradores. La abuela de 56 años arranca en una carrera explosiva. La gente se aparta mientras ella avanza sin freno. Él vuelca un carrito de frutas. Ella salta sobre las naranjas, rodando sin perder el paso. En un último impulso, le agarra la camisa y lo estrella contra el suelo. Ruedan sobre el cemento caliente hasta que ella lo inmoviliza, con la pistola presionada contra su cuello. No te muevas, ni un centímetro. El sicario del cártel, un hombre adulto acostumbrado a matar sin piedad, gimotea con la mejilla pegada al pavimento. No se atreve a buscar el cuchillo oculto en su cintura. Minutos después, los agentes llegan y esposan al último de los secuestradores de Karen. Se acabó. Contra toda probabilidad, Miriam logra lo que las autoridades no pudieron. 10 miembros del cártel neutralizados. El pueblo pronuncia su nombre con respeto. La mujer callada de la tienda de botas, convertida en heroína. Pero la victoria también trae sombras. Su cruzada humilló a los Zetas. Ella conoce su ley, ojo por ojo. Los hombres que envió a prisión tienen aliados en libertad. Con la llegada del verano, varios escapan en una fuga audaz. Luego comienzan los rumores. Un fugitivo ha prometido eliminar a la mujer que destruyó su célula. Miriam empieza a dormir con la pistola bajo la almohada. Suplica protección al gobierno y le asignan una patrulla que pasa de vez en cuando, un gesto simbólico. Miriam no permite que el miedo gobierne su vida. Refuerza puertas, instala luces con sensor de movimiento, se mantiene alerta mientras cuida el memorial de Karen junto a la carretera. Los vecinos la ven caminar cada tarde. Vigilante. Se ha convertido en cazadora y anzuelo, retando al cártel a mover ficha. En su cuaderno, los 10 nombres están tachados en rojo. En el margen, una nueva anotación escrita a lápiz. El que venga después. Es 10 de mayo de 2017. Día de la Madre en México. Una fecha sagrada en un país donde las madres marchan con fotos de hijos desaparecidos, donde organizaciones enteras de mujeres buscan fosas comunes con la esperanza de encontrar a los suyos. Miriam aún lleva el yeso en el pie fracturado y se mueve con dificultad apoyada en muletas de aluminio. Se lo rompió un mes atrás, persiguiendo a su último objetivo. El hueso no ha sanado del todo. Ella tampoco. Ha vuelto a vivir con su esposo separado, en la pequeña casa naranja de una calle residencial tranquila. La misma casa donde Karen vivió durante la semana. La misma donde los secuestradores ataron a su hija en el suelo de la sala, años atrás. Cada habitación guarda recuerdos. La cocina donde Karen ayudaba a preparar la cena, la sala donde se la llevaron, la calle donde Miriam la vio partir por última vez. A las 10:21 de la noche, Miriam estaciona el auto junto a la acera. El barrio está oscuro. Las farolas proyectan débiles charcos amarillos sobre las aceras vacías. No hay patrulla a la vista. La protección prometida nunca se convirtió en algo real. Sale del coche con torpeza, las muletas se enganchan en el marco de la puerta y comienza a avanzar hacia la entrada. Solo unos pasos más. Está exhausta. Ha sido un día de la madre largo y doloroso sin su hija menor. De pronto, una camioneta Nissan blanca se desliza en silencio detrás de ella, con las luces apagadas. 13 disparos rompen la quietud. Los atacantes huyen antes de que su cuerpo toque el asfalto, los neumáticos chillando mientras se pierden en la noche. Su esposo, dentro de la casa viendo televisión, escucha los tiros atravesar las paredes como si el mundo se partiera en dos. Sale corriendo y encuentra a Miriam tendida boca abajo en la calle, con un charco oscuro extendiéndose bajo su cuerpo. Las muletas están esparcidas sobre el concreto. Una mano permanece dentro de su bolso, los dedos aún aferrados a la empuñadura de la pistola. Murió intentando alcanzar el arma que había llevado consigo durante 3 años. Murió luchando hasta el final. Murió el Día de la Madre, la poesía más cruel que el cártel pudo escribir. Un mensaje dirigido a cualquier otra madre en Tamaulipas que pensara seguir su mismo camino. En cuestión de meses, las autoridades arrestan a 2 sospechosos. Ambos habían escapado durante la fuga de prisión de marzo. Un tercero muere en un enfrentamiento con la policía. Pero quienes ordenaron el asesinato, la cúpula del cártel, que temía más el activismo de Miriam que las consecuencias legales, permanecen ocultos en las sombras. En San Fernando, hay preguntas que resultan demasiado peligrosas de formular. La ciudad la homenajea con una placa de bronce en la plaza central. Su hijo Luis asume el liderazgo del colectivo que ella fundó.
el colectivo de personas desaparecidas de San Fernando, una organización que reúne a 600 familias en la búsqueda conjunta de sus seres queridos. Durante un tiempo, la gente recupera la esperanza. Encuentran indignación en su muerte y valentía en su ejemplo. En junio de 2017, un mes después del asesinato de Miriam, las autoridades en Veracruz, basándose en información que ella proporcionó antes de morir, detienen a otro sospechoso vinculado al secuestro de Karen. Se trata de una mujer que había golpeado personalmente a Karen durante su cautiverio, colgándola y usándola como saco de golpes. Miriam también la había localizado. Incluso desde la tumba, seguía cazando. Desde 2007, cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles, más de 100.000 personas han desaparecido en México. La tasa de condenas por secuestro ronda apenas el 5%, lo que significa que 95 de cada 100 secuestradores nunca enfrentan castigo alguno. En esta aritmética de la impunidad, Miriam Rodríguez logró algo casi imposible. Justicia arrancada nombre por nombre, disfraz tras disfraz, por una madre que se negó a aceptar el silencio como respuesta. El precio fue su vida, pero la evidencia permanece. Personas comunes pueden sacudir los cimientos del poder, incluso cuando ese poder no rinde cuentas ante ninguna ley. Si quieres conocer otro caso de gente común con historias increíbles, mira el video que aparece en pantalla ahora.